con Francisco Morón y con Lucrecia Vega vamos a analizar luego en tiempo de tertulia estas medidas. Ambos me van a acompañar en la entrevista con nuestro invitado de esta noche, porque vamos a hablar de la PAC, del rechazo de todas las organizaciones agrarias y cooperativas agrícolas al reparto de la PAC que prevé el Gobierno central. De hecho, este viernes comienzan las movilizaciones, un calendario indefinido que anunciaban el pasado lunes Asaja, UPA, COAG y las cooperativas agrícolas. Que se abra un consenso y podamos salir todos adelante, porque ese es el objetivo. Si queremos mantener el empleo, si queremos mantener la riqueza, la generación, el mantenimiento de la población en el medio rural, como se está consiguiendo aquí en Andalucía, tiene que hacer con una apuesta clave por la agricultura y la ganadería. Pues el sector va a ir movilizándose con las posibilidades que se tiene con esto de la pandemia semanalmente en las provincias para mantener la atención, para ver si de una vez por todas hay una actitud realmente dialogante y una actitud de reconsiderar una posición de partida que obviamente era absolutamente lesiva para los intereses de los agricultores. Cristóbal Cano, buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el plató de Acento Andaluz, que se ve a través de 36 televisiones de 7 TV repartidas por las 8 provincias, por cierto, muchas de ellas en la provincia de Jaén, de donde usted viene, y le agradecemos expresamente que nos acompañe esta noche. Usted es el responsable de Agricultura en la UPA, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía, y es el responsable directamente de la negociación del reparto de la PAC. ¿Por qué se moviliza el campo andaluz a partir del viernes? Bueno, la movilización del campo andaluz, buenas noches ante todo y muchas gracias. La movilización del campo andaluz viene porque estamos en unos meses claves para lo que va a ser la futura PAC, que va a entrar en vigor a partir del año 2023, cuyas bases se están sentando en diferentes ámbitos, desde el ámbito europeo, con la negociación de los conocidos como trílogos, el acuerdo que debe alcanzarse entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento, y la indudable aplicación nacional de esa PAC, que va a tener como la Biblia, si me permite la expresión, el nuevo Plan Estratégico Nacional, donde tiene que recogerse la importancia que tiene Andalucía en la agricultura y ganadería de nuestro país. No en vano, somos más de un tercio de la producción agraria de nuestro país, más de 260, 270.000 perceptores de ayuda de la PAC que tenemos en nuestra región, y cada vez que se habla de algún cambio hay que vigilarlo con lupa, porque las consecuencias de hacerlo de espaldas a nuestra región pueden ser tremendamente importantes, como ya vimos en la anterior aplicación nacional del año 2014. Ustedes denuncian, y además no solo la UPA, sino todas las organizaciones agrarias, que es difícil en ocasiones que se pongan todas de acuerdo, que es muy mala, muy lesiva para Andalucía el reparto de la PAC. Los datos que aportaron el otro día es que 80.000 de los 232.000 agricultores van a sufrir algún tipo de merma en las ayudas, entre un 10 y un 40%. ¿No es consciente de esta merma de ingresos un ministro que es andaluz? Bueno, hay que diferenciar dentro del debate dos cuestiones que son fundamentales. Una, lo referido al periodo transitorio, que son este año 2021 y 2022, que nos afecta el aprobado Real Decreto de Convergencia, que viene a dar continuidad a ayudas del anterior marco que acababa en el año 2020 hasta la entrada en vigor del nuevo del 2023, y ahí es donde estamos llamando la atención con estas movilizaciones para que se reconsidere esa convergencia. Porque explíquenos, se reduce 50 regiones agrícolas a 6 o 7, ¿no? Eso no es en este marco, en este periodo. La disminución de regiones será a partir del año 2023. Por eso digo que hay dos cuestiones en el mismo plano. A corto plazo, Real Decreto de Convergencia, y que es donde puede haber una pérdida de ayuda en sectores como el olivar, como el regadío, como la ganadería con poca base territorial, y que afectaría solo a los años 21 y 22, y luego a partir del año 23, que es la madre del cordero, que es la nueva PAC, donde se está hablando de reducir regiones, de aplicar una ayuda lineal por hectárea, y ahí es donde tenemos que tener en cuenta la diversidad de la agricultura andaluza, para que no solo no perdamos recursos, sino que mejoremos la situación, porque hay que poner por delante del territorio, en nuestra opinión, al modelo social que sostiene las explotaciones en nuestra región, que es un modelo de agricultura y ganadería fundamentalmente familiar, que es además el más vulnerable a estos vaivenes que tenemos en el mercado con respecto a los precios, que nos cuesta a esa agricultura y ganadería familiar cubrir los costes de producción en prácticamente todos los sectores, y ahí es donde hay que centrar el apoyo público, que no olvidemos que esas ayudas europeas salen del presupuesto de nuestro continente y dirigido, entendemos, a quien más lo necesita. Se han reunido con el secretario general de Agricultura, pero no con el ministro, ¿no? No, hemos tenido contacto en todas las provincias con responsables del Ministerio, tanto el secretario general de Agricultura como el director del Fondo de Garantía Agraria, pero precisamente mañana día 18,
tenemos una reunión, las organizaciones agrarias en el Ministerio de Agricultura, con planas donde por parte de nuestra organización le vamos a expresar el rechazo al Real Decreto de Convergencia, insisto, a esa medida a corto plazo y las medidas de mejora, porque una crítica sin medidas de mejora entiendo que es vacía. Nosotros entendemos que esa imposición europea que se aplica en este Real Decreto, que en definitiva es igualar la ayuda entre agricultores de la misma región que tienen una actividad muy similar, tiene que hacerse de una forma no lineal, sino protegiendo y blindando la agricultura y ganadería familiar y efectivamente quien haya en esas 50 regiones con disparidad de ayudas muy grandes, pues que se le aplique esa reducción que al final va a los mismos agricultores y ganaderos de la misma región que se acercan a la media, porque esto no es ahora mismo que salen recursos de Andalucía o incluso de una comarca de cualquier provincia de Andalucía, sino que se reparte entre los mismos agricultores y ganaderos de esa misma comarca agraria. Pero ese reequilibrio de ayudas tiene que hacerse desde un punto de vista dirigido, no lineal, de una forma progresiva y evidentemente protegiendo, blindando al modelo mayoritario más vulnerable que es la agricultura y la ganadería familiar. Por cierto, ¿esta reunión estaba prevista de antemano o ha sido una reacción del Ministerio después de que ustedes anunciasen el lunes la convocatoria de protesta? Bueno, al final esto es política, ¿no? Y la política muchas veces tiene el arte de hacer posible lo imposible y ojalá que en estas reuniones... Ha sido una reacción a su convocatoria de movilizaciones. Queremos entender que las reuniones van a ser con actitud positiva para realmente corregir las carencias que hemos tenido la oportunidad desde nuestra organización de ponerle encima de la mesa, de que hay posibilidad de cumplir con Europa con criterios de protección, insisto, al modelo mayoritario y más vulnerable que es la agricultura y la ganadería familiar. Pero la tractorada de Jerez del viernes se mantiene. Sigue vigente, tanto en Jerez, en Cádiz el día 19 como en Córdoba el día 25 de marzo y a partir de ahí, como ya anunciamos, en toda y cada una de las provincias de Andalucía, en tanto en cuanto no veamos que se corrige esta situación a corto plazo y sobre todo una llamada de atención de que Andalucía está de uñas para proteger lo que es nuestro. Y estas movilizaciones no son fruto de un día. Recordemos que las movilizaciones no han sido anunciadas en exclusiva para la PAC. Venimos desde el año 2019 con movilizaciones en las calles. Sectores tan importantes como el olivar en Andalucía fue quien prendió la mecha de esas movilizaciones en mayo de 2019. Aquí en Sevilla, en el mes de julio, una histórica movilización del olivar tradicional. En octubre en Madrid, los cortes de carreteras por toda Andalucía de los meses de enero del año 2020 y solo nos paró la pandemia. Tuvimos también presencia en los puertos de Algeciras y en definitiva, adaptándonos a la situación de pandemia por responsabilidad, hicimos un paréntesis en la movilización, pero evidentemente hasta que no consigamos precios justos, mecanismos de regulación de mercado y que se proteja esos costes de producción se respeten y por otra parte que las ayudas de la PAC vayan dirigidas realmente a quien lo necesita, no vamos a parar. No se sienten solos, supongo, ¿no? Después del aliento que les está dando la Junta de Andalucía, ¿no? Efectivamente, no nos sentimos solos porque esto es muy fácil. Cuando uno tiene firme convencimiento de que tiene la razón, de que un sector como la agricultura y la ganadería, que es estratégico en nuestra región y que tiene que ser estratégico en cada país, lo hemos visto en la pandemia, hemos estado a la altura de las circunstancias, hemos seguido trabajando en nuestras explotaciones, suministrando alimentos de calidad, a precios razonables y no dependiendo de terceros países para algo tan básico como la alimentación. Hemos visto que si se deslocaliza la industria, al principio de la pandemia tuvimos necesidades que no se podían cubrir con lo que producíamos en nuestro país y pasamos por, insisto, problemas de abastecimiento de ciertas producciones y evidentemente comer hay que comer todos los días y teniendo un sector como el nuestro, moderno, adaptado a las circunstancias, que permite además que nuestros pueblos en nuestra región, en Andalucía, estén vivos, que el fantasma del despoblamiento no esté en los mismos niveles que en otras zonas de nuestro país, es un sector que hay que proteger y por eso no estamos solos y todas las administraciones tienen que venir de la mano, si son inteligentes, para proteger al sector agrario. Señor Cano, le preguntan a continuación Lucrecia Hevia y Francisco Morón. Buenas noches, señor Cano. A mí me gustaría que nos explicase, porque los que no somos duchos en esta materia, a veces nos estamos liando un poco con esta pelea de la PAC. Entonces, me gustaría que explicase bien qué son los derechos de pago único y cómo se modifican en esta PAC y por qué escuecen tanto. Mira, los derechos de pago único son, en definitiva, el valor que cobra cada agricultor y cada ganadero por ejercer su actividad agraria en nuestra región, en Andalucía. En España, en el año 2014, se aprobaron 50 regiones que son en las que nos encuadramos cualquier agricultor o cualquier ganadero en función del cultivo o el ganado que tengamos.
Esos derechos históricos provienen pues, de producciones más allá del año 99 a 2003. Esa es la foto que en diferentes reformas se ha venido arrastrando. Es una situación que no solo porque España la tenga, sino por la imposición europea viene a corregir esa situación, porque no es lógico, y ahí estamos de acuerdo, en que una situación de hace ya más de 20 años se arrastre sin ninguna fecha de finalización. Sí, o sea, el referente para tomar decisiones actuales, porque como todo sector hay evoluciones, hay gente que se incorpora, que tiene dificultades y hay que adaptar la ayuda a la realidad. Esos derechos históricos en Andalucía y sobre todo en regiones con cultivos de regadío, con ganadería con poca superficie y con olivar muy productivo, son unos derechos altos con respecto a la media nacional. Evidentemente, siempre que se habla de algún retoque, de algún recorte en derechos, siempre pierde más el que está en mejor situación. Pero no solo hay que ver ese concepto de derechos, sino, por ejemplo, la ayuda media de Andalucía, que está en torno a 3.500 euros por perceptor, cuando en España supera los 6.000 euros. Evidentemente, podemos tener derechos más altos, pero el global de nuestros perceptores no son grandes terratenientes o grandes sumideros de ayuda. Todo es muy complicado, hay muchas piezas que encajar, pero insisto, la directriz que nos tiene que guiar en estos meses fundamentales es dirigir la ayuda a quien tiene dificultad, porque hay explotaciones que por su dimensión no está en jaque la rentabilidad económica de las mismas por esa economía de escala, porque son suficientemente sostenibles con la propia actividad y las ayudas no determinan esa sostenibilidad, y es la agricultura y ganadería familiar, la inmensa clase media que sostiene el sector en nuestra región, el que necesita un apoyo decidido, y para eso hacen falta medidas valientes, medidas como los techos de ayuda, como el pago redistributivo, como las ayudas asociadas que incluya a sectores que se quedaron fuera en el año 2014. Todo eso tiene que ponerse en ese plan estratégico nacional, negro sobre blanco, y ahí vamos a estar exigiéndoselo al Ministerio y también con la colaboración, como no puede ser de otra manera, de la Junta de Andalucía. ¿Y a qué comunidades se están encontrando enfrente? Bueno, nos estamos encontrando enfrente a comunidades que evidentemente tienen un modelo diferente al nuestro. Estamos hablando de comunidades como Aragón, como Castilla y León, incluso Castilla-La Mancha, cuyo modelo no es el mismo. Y ante realidades diferentes no sirven los mismos argumentos, pero tampoco en Andalucía sirven los mismos argumentos para el que cobra 300.000 euros de ayuda que para el que cobra 5.000. Es que la diversidad es muy grande. Hablar en general de territorios, podemos perder el debate. Yo he tenido la ocasión de dirigirme en muchas ocasiones a la consejera con este tema y se lo he dicho claro, digo, la bandera del territorio debe de ir acompañada del modelo social que tenemos detrás del mismo, porque Andalucía no es nada, Andalucía somos los agricultores y ganaderos que estamos en cada uno de nuestros pueblos. Definamos, tener claro cuáles las medidas que benefician a ese modelo social y con un reparto más justo para esa tipología de agricultores y ganaderos, seguro que tenemos grandes posibilidades de que la próxima PAC nos sea beneficiosa. A mí me gustaría preguntar acerca de lo que es el mecanismo de la protección del mercado, o sea, o de los precios, y que, bueno, que no haya esa pelea que hay de precios, y por qué el campo no ha sido capaz de adaptarse también al tema de cooperativas, que también es una de las cuestiones que hace que se pierda el ritmo, ¿no?, de cómo se puede vender, cómo no se puede vender, si el pequeño productor está saliendo en pérdidas o no. El tema de las cooperativas también es un tema que en Europa no termina de encajar bien, ¿no? Que no. Bueno, tenemos ejemplos en países europeos como Holanda, por ejemplo, donde el modelo cooperativo es fantástico. Dirigen con maestría las estrategias comerciales de sus producciones. Lamentablemente aquí no es así. Exacto, eso es lo que le quiero decir, que no hemos sido capaces tampoco en estos años de adaptarnos, de hacer que sea un sistema de cooperativas adecuado y correcto para aquellos que son pequeños productores o que son más, o que tienen menos tierra, ¿no? Y luego el mecanismo de protección del precio, ¿no? El tema del mercado es lo que me interesa. Cuando arrancaron las movilizaciones que me he referido anteriormente, insisto, a mediados del año 2019, y que luego se hicieron transversales a todos los sectores y a todo el territorio nacional, con esa revuelta que se llamó Agricultores al Límite, y que, insisto, solo nos paró la pandemia, alcanzamos cotas muy importantes. Un compromiso de una modificación de la ley de la cadena alimentaria, que venía a corregir situaciones de desequilibrio entre los diferentes eslabones de la cadena, una legislación que estaba vigente en España desde el año 2013, insisto, en el año 2020, en esos 7 años no había sido capaz de dar respuesta por ese desequilibrio entre los últimos eslabones de la cadena previo al consumidor, la distribución y la industria, y los primeros, que somos los agricultores y ganaderos, los más vulnerables. Ese desequilibrio de fuerzas
es motivo suficiente para esas movilizaciones. Conseguimos que se modificara esa ley de la cadena alimentaria. Además, por parte de una directiva europea que regula las prácticas comerciales desleales. Pero evidentemente, insisto, esa modificación de la ley de la cadena alimentaria del mes de febrero no ha dado todavía respuesta. Necesitamos un seguimiento, unas inspecciones, dotar a las administraciones de recursos para que se cumplan algo tan básico como que se cubran los costes de producción en todos los sectores. Y es perfectamente posible. No estamos hablando que tengamos una agricultura arcaica y que no pueda competir en ningún país del mundo. Todo lo contrario. Tenemos sectores como el aceite de oliva, como las frutas y hortalizas, como la ganadería, que son emblemas de la marca España y que tienen el origen en Andalucía y que somos exportadores. Vemos las grandes cifras, ¿no? Las macrocifras que gusta dar a los políticos, que cada año exportamos más, generamos más valor, pero no llega al primer eslabón, al agricultor y ganadero. Y esa prosperidad que tiene un sector tan pujante como el agroalimentario en Andalucía tiene que ser compartida con todos los eslabones. Y es verdad que el libre mercado no funciona y para eso tienen que estar los estados, las administraciones, para regular el mercado, porque lo estamos viendo. En la pandemia se ha regulado hasta el precio de las mascarillas. ¿Por qué no podemos tener medidas valientes que regulen un precio justo, que cubra los costes de producción para que los agricultores y ganaderos continuemos produciendo alimentos en cantidad, seguro, a precios asequibles y que además protejamos esa soberanía alimentaria que es indispensable y que ha quedado demostrada en estos meses de pandemia si alguien tenía dudas? ¿Y el tema de cooperativas? El tema de cooperativas hay que dar una vuelta también. Las cooperativas tuvieron su origen en la década de los 60, de los 70, para agrupar agricultores, para concentrar las producciones, pero evidentemente en comercialización no han desarrollado el papel, el potencial enorme que tienen. Insisto, en un sector como el aceite de oliva, que está en manos de las cooperativas el 60% de la producción nacional, que no tengamos estructuras, que seamos capaces de articular precios que marquen la rentabilidad a nivel mundial, no solo ya a nivel andaluz, sino que, insisto, en España producimos más del 50% del aceite de oliva de todo el mundo y que no seamos capaces de cubrir los costes de producción cuando además en este sector estratégico la oferta y la demanda están equilibradas, que todo lo que se produce se consume, es algo que es ilógico. Y ahí el sector cooperativo y sobre todo los socios de las cooperativas tienen que implicarse más en su estructura, en su práctica de comercialización, donde se haya visto que se está fallando o que no tiene buen resultado, cambiar, porque algo que no funciona es susceptible de cambio, y ahí estamos también desde nuestra organización impulsando grupos de concentración de oferta entre cooperativas, entre socios, entre agricultores, en definitiva, para que el máximo valor añadido que seamos capaces de sacar se quede en el primer eslabón de la cadena. Señor Cano, el año hídrico no va bien, no está lloviendo lo deseable y, de hecho, hoy la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha avisado que hay que revisar superficie y cultivos por la incierta situación del riego. ¿Les intranquiliza? Evidentemente, la riqueza de la agricultura depende fundamentalmente del regadío. El regadío es tremendamente importante en una región como la nuestra. Sabemos que tenemos una cuenca deficitaria como la cuenca del Guadalquivir. Hay que mejorar en la infraestructura de regadío, pero evidentemente hay que compatibilizar, y en eso también estamos siendo claros. Estamos haciendo alegaciones al que será el nuevo Plan Hidrológico Nacional que marcará el futuro del regadío en la próxima década, y hay que hacer un equilibrio en la sostenibilidad ambiental del medio y también con la sostenibilidad de nuestras explotaciones. Un medio tan escaso y tan valioso como el agua, hemos dado muchos ejemplos en Andalucía de su uso eficiente. Somos ejemplos en muchos sectores de cómo utilizamos al máximo hasta la última gota de agua. Es cierto y verdad que hay otros sectores también en Andalucía que tienen mucho que hacer en ese sentido. Todos tenemos que tener nuestra cuota de responsabilidad cubierta al máximo, donde se utilizan recursos que pueden ser desde algún punto de vista muy altos. Hay que optimizar ese riego para que el resto de la cuenca tenga a su disposición pues más recursos. La Comisión de Desembalce, corríjame si me equivoco, dice que para la campaña de riego de este año habrá 925 hectómetros cúbicos, que es un 14,6% menos que el año pasado. ¿Qué provocará esta merma de agua? La merma de agua evidentemente va a mermar la prosperidad de los cultivos, las previsiones que tenemos los agricultores a la hora de planificar nuestra siembra y
ese resultado final de nuestras producciones depende de esas dotaciones de agua que se aprobaron, que se presentaron, como bien dice, esta semana en la última comisión de desembalse. Todo es susceptible de revisión. Ojalá que el año hidrológico mejore y se puedan revertir esa previsión que la Confederación ha hecho, pero evidentemente lo vemos con mucha preocupación y sobre todo, insisto, hacemos un llamamiento a esa responsabilidad de todos, de las administraciones, asegurando un caudal, unas dotaciones de agua suficientes para asegurar los cultivos, porque, insisto, producimos alimentos para nuestra sociedad y eso también tiene que tener un nivel de protección elevado. Permítame preguntarle, como responsable también del área del aceite de oliva en la UPA, ¿cómo cree usted que va a ser la campaña? Porque parece que días atrás conocimos que las previsiones de producción iban a ser bastante menores que el año pasado. Ya lo avanzamos allá por el mes de octubre, cuando se presentó el aforo por parte de la Consejería de Agricultura, que las cifras que daban de en torno a 1.600.000 toneladas eran excesivamente optimistas. Nosotros desde la UPA nos hemos movido siempre en la horquilla de entre 1.400.000 y 1.450.000 toneladas, y ahí vamos a andar. Salieron públicos los últimos datos del mes de febrero, se ha superado por poco a día de hoy, a mes de febrero, perdón, el 1.300.000 toneladas, y ya queda poca aceituna que recoger. Por eso, una cosecha media y contrarrestándola con unos datos de comercialización absolutamente de récord. Ya cerramos la campaña pasada con algo más de 1.600.000 toneladas. Cada mes de esta campaña de comercialización estamos en el entorno de las 135, 145.000 toneladas, con lo cual, insisto, lo decía antes, todo lo que se produce se consume. Es un sector que cada vez más estamos conquistando nuevos países, nuevos mercados, y el consumo va por delante. Pero incluso de la producción. ¿Es rentable de nuevo el aceite de oliva, producir aceite de oliva, o el aceite de oliva ha dejado de ser el oro líquido? A día de hoy no estamos cubriendo los costes de producción en el olivar tradicional. Es que hablar del sector del olivar y el aceite de oliva también hay que puntualizar, porque coexisten dos realidades muy diferentes. Por una parte, la forma de cultivo en intensivo y superintensivo, que a precios, no de ahora, sino de hace un año y medio, le salen las cuentas, en 2 euros, 2,10 euros, son rentables. Y otra cosa es el olivar tradicional, que es el mayoritario, también en volumen de producción. Y no puede ser que una parte que es minoritaria marque los precios. Y además, el sector del olivar y aceite de oliva en nuestra región es tremendamente importante desde el punto de vista social. Recordemos, 300 pueblos de Andalucía y 250.000 familias dependen directamente del olivar y especialmente del olivar tradicional. Me gustaría preguntarle de otra cosa, pero ya que está hablando del precio del olivar, ¿ahí cree que debe de haber esa coordinación? Bueno, tiene que ser el gobierno el que marque el precio para que no exista ese desequilibrio que está existiendo, o entiende que el mercado no puede permitir que sea un gobierno el que establezca tampoco. Tenemos que ser realistas. Un gobierno no puede imponer un precio mínimo. Estamos en un comercio, en una regla del juego que tenemos que conocer y no pedir cosas imposibles. La clave, bajo nuestro punto de vista, es la diferenciación. No puede ser que a día de hoy un consumidor, en el lineal de la gran distribución, no haya una diferenciación entre los aceites de oliva de origen olivar tradicional y de origen intensivo o superintensivo, incluso de origen de terceros países. Podemos dar una vuelta por cualquier supermercado y difícilmente encontraremos en España aceites de fuera de España, cuando somos un país que importa cada vez más aceite de oliva. Algo falla. Insisto, el aceite de oliva de origen olivar tradicional es absolutamente fundamental e imprescindible para abastecer la demanda mundial. Coexiste con otras formas que son económicamente quizá más rentables, pero tanto social como medioambientalmente diferentes. Vamos a dejarlo ahí. Y son tanto las administraciones como el propio sector los que tenemos que tener una responsabilidad compartida en esa diferenciación, en esa apuesta por proteger ese modelo mayoritario. Insisto, no volcar todas las culpas en los gobiernos, pero también mirarnos nosotros como sector hacia adentro y saber que tenemos que hacer nuestros deberes y cambiar algunas cosas. Lo hablábamos antes, el modelo cooperativo. A la hora de producir aceite de oliva no podemos tener la forma de recolección lo mismo que hace 15 o 20 años. Hay que apostar por la recolección temprana, por prácticas más sostenibles, producción integrada, agricultura ecológica. Todo eso tiene que ser la tabla de salvación del olivar tradicional. ¿La pandemia ha servido para que se valore más la actividad del campo, aparte de que haya sido uno de los sectores que está sufriendo las consecuencias de esa pandemia? Yo creo que sí, porque al final las cosas que no ve uno delante de sus ojos a veces pasan desapercibidas. Nosotros lo decíamos, ¿no? Somos un sector estratégico e imprescindible.
La gente, sobre todo las generaciones más jóvenes, pueden pensar que los alimentos salen o se crean en los supermercados, ¿no? Y yo tengo estampas en mi mente, y quizás todos nosotros, de incluso ver desabastecimiento en algunos productos en las primeras semanas de la pandemia. Y ahí hemos estado los agricultores. Se nos declaró actividad esencial. Hemos podido continuar no solo en las tareas de recolección, sino preparando los cultivos, porque el campo no para. No puedes quedarte un mes en tu casa, no puedes quedarte 2 meses sin aparecer por tu explotación, porque al final determina el que tenga una producción o no la tenga. Insisto, creo que hemos aprendido una lección todos como sociedad, el valor estratégico de la agricultura y la ganadería, y ahora tanto los consumidores en nuestras decisiones de compra, apostando por producciones locales, por producciones más cercanas de nuestro país, como las administraciones, con las medidas que están en su mano, protegiéndonos, insisto, y medidas valientes que se han puesto en marcha en otros sectores y que no hay que avergonzarse ni acachar las orejas porque se pongan en un sector como la agricultura y la ganadería, tenemos que tener un futuro de prosperidad, no tengo duda. Solo quería hacerle una pregunta, señor Cano, sobre los aranceles en Estados Unidos. ¿En qué punto está esa batalla que parece interminable? Bueno, pues eso, los aranceles hace pocas semanas, hace un par de semanas, si la memoria no me falla, se anunció la suspensión temporal por un periodo de 4 meses en una conversación telefónica. Poca cosa, ¿no? Poca cosa, bueno, digo. Poca cosa, pero mucha. Y me explico. Los aranceles es pagar una situación injusta, un sector que nada tenemos que ver. Estos aranceles derivan del conflicto aeronáutico entre Boeing y Airbus. Se permitió, a través de una sentencia de la OMC, poner aranceles a producciones europeas, y el aceite de oliva envasado de origen español estaba dentro de esos aranceles, lo mismo que la aceituna de mesa negra, que también estaba en otro problema comercial. Esa suspensión temporal, insisto, nos ha pillado por sorpresa, porque la revisión última fue en febrero, la siguiente era en agosto, en periodo de 6 meses, y afortunadamente se han cancelado. Estamos sin aranceles, con lo cual un país que es el primer país exportador de aceite de oliva fuera de la Unión Europea, que es Estados Unidos, con un potencial de crecimiento impresionante, porque si algo ha demostrado también la pandemia es que cada vez cuidamos más nuestra salud y lo que comemos. Y el aceite de oliva virgen extra es la grasa vegetal más sana y saludable de las que conocemos en el planeta, y la que más beneficios obtiene el que las consume. Por eso, insisto, no es poco. Lo que queremos es que esas tasas arancelarias se cancelen definitivamente y que nada más se sepa de esas trabas comerciales que, insisto, a pesar de la existencia de las mismas, no podemos obviar que el año pasado cerramos el año mejor de comercialización de aceite de oliva en toda la historia en nuestro país. Una última pregunta antes de despedirle, señor Cano, a propósito de la COVID, que como usted bien sabe lo condiciona, lo intoxica todo en nuestra vida de hace un año, ¿no? ¿Se está garantizando la seguridad de los temporeros, de los agricultores en el campo andaluz, con pruebas, con vacunas, con medidas de seguridad? Hemos tenido ejemplos pues prácticamente desde que empezó la pandemia, porque se han ido sucediendo campañas, ¿verdad? Teníamos bastante temor con la campaña de recolección de la aceituna por el volumen inmenso de personas que mueve en una región como Andalucía. Se elaboró un plan de contingencia específico para el sector, cuya responsabilidad asumimos prácticamente en su totalidad los agricultores. Y creo que, insisto, a pocos días del cierre definitivo de la cosecha, hemos superado con creces esa dura prueba que ha sido movilizar miles y millones de jornales de aceituna en nuestra región sin que haya habido pues cuestiones más allá que algún problema puntual, pero hemos visto en campañas como la manzana en Lérida que hubo problemas de COVID, pero en nuestra campaña no ha habido. Ahora han empezado los frutos rojos, tampoco está habiendo problemas de COVID. Yo creo que una vez más los agricultores y ganaderos hemos dado prueba de nuestra responsabilidad. Hemos tenido que cambiar la forma de hacer las cosas. Nada tenía que ver un tajo de aceituna este año con otro. Mascarillas, gel hidroalcohólicos, distancia en el transporte, en los alojamientos, pero en definitiva creo que hemos estado a la altura, y el balance es ver los casos que hay, incluso los centros que se pusieron a disposición del sector, centros de concentración de posibles infectados, a las pocas semanas de empezar la campaña tuvieron que cerrar porque no había necesidad de tenerlos, con lo cual, insisto, hemos estado a la altura también en este tema tan complicado y que tanta incertidumbre generaba al principio de las campañas. Cristóbal Cano, secretario de Agricultura de la UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía. Muchísimas gracias por acompañarnos, buenas noches y mucha suerte en la reunión de mañana. Muchas gracias a vosotros y ahí seguiremos. Pues